¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Fórum Jurídico Fiscal en una nueva emisión, el programa tributario por excelencia que se emite para toda la República Argentina a través de Argentinísima Satelital. En una semana muy difícil, hoy tenemos realmente un programa muy completo y rápido tenemos que ir al contenido. En este primer bloque, en la primera entrevista, vamos a ir al encuentro del doctor Jorge Aróstegui, un lujo tenerlo nuevamente en el programa, para dialogar sobre el tema de la deducción por hijo. ¿Cómo quedó finalmente tras las modificaciones esta deducción? ¿Cuáles son las formalidades a cumplimentar? Esto teniendo en cuenta que será aplicado en el vencimiento de la próxima declaración jurada de personas humanas y sucesiones indivisas. Lo vemos al doctor Jorge Aróstegui en Fórum Jurídico Fiscal. Estamos con el doctor Jorge Aróstegui, con quien ya hemos compartido otras entrevistas y siempre es un gusto tenerte, Jorge, en el programa. Bueno, en esta oportunidad por algo muy particular que sabemos que vos dominás bastante. Decime, ¿cuán profundo es el cambio respecto de la deducción por hijo y qué incidencia tiene en ganancias y si hay que rectificar algo? Bueno, en primer lugar, gracias por convocarme una vez más, es un placer compartir este espacio. Y los cambios sí, son significativos, vienen materializados a través de una resolución general, la 4286 del 27 de julio, reciente. Pero tienen un antecedente legal, ¿no? Tienen un antecedente legal, o sea, a ver, por un lado es presentada como una modificación de otra resolución general que es la 4003. Claro. La del régimen de retención de cuarta categoría, como todos le llamamos coloquialmente. ¿Sí? Pero establece una modificación que en realidad lo que hace es una interpretación excesiva respecto a los alcances del artículo 23. Y respecto al antecedente, cuando uno lee los considerandos, hace referencia a la modificación que la ley 27346 introdujo en el artículo 23. Claro. Primera reflexión, ¿cuándo entró en vigencia la ley 27346? El 1 de enero del año 2017, referido a un impuesto que es de carácter anual. Con lo cual ya tenemos cerrado todo un ejercicio fiscal el 2017 sin que hubiera aparecido esta resolución con este criterio, con esta interpretación. Por ahora llamémosle así. ¿Sí? Correcto. Tradicionalmente nosotros veíamos que los hijos eran deducibles, hijo, hija, hijastro, hijastra, eran deducibles por ambos parentales, por madre y padre, ¿sí? Cumpliendo con la condición que nos establecía la norma, que se tratase, quien lo deducía fuesen los parientes más cercanos. El o los, ¿no? Decía, exactamente, utilizaba el plural. Claro. La ley 27346, entre otros cambios, quitó las otras cargas de familia como deducibles y demás, pero modificó la expresión. Dijo, bueno, lo puede deducir el pariente más cercano que tenga ganancias imponibles. No prohibió tampoco que lo deduzcan, en este caso, ambos progenitores. Claro. Ahora esta resolución 4286 establece que va a ser deducible, cumpliendo con las otras condiciones, que esté a cargo, establece para los menores de 18 años el tema de la responsabilidad parental y demás. Bueno, que lo va a tener que deducir uno de los padres o en uno de los progenitores, o en caso que ambos obtuvieran ganancias imponibles, pueden deducirlo un 50% cada uno. Bueno, esta pretendida interpretación es imponer unas condiciones que no surgen de la lectura del artículo 23 de la ley. Ese es el punto central que se le puede y se le debe criticar a esta resolución. Bueno, es una manera de achicar la deducción y generar mayor materia imponible, ¿no? Exactamente, tal cual. De eso pareciera se trata. Recaudatoria la medida. Sí, podemos afirmarlo prudencialmente, le ponemos el potencial, sí. Pero el efecto va a ser ese, va a restringir
lo que es la deducción del concepto hijos por parte de los padres. Y ahora, el que se lo tomó antes, y se tomó 100% cada uno, no solo en su declaración jurada anual, puede haber sido, por ejemplo, un contribuyente por su actividad autónoma y se lo tomaron los dos de manera total. ¿Tienen alguna, rectificación que hacer? ¿Pueden continuar así? Bueno, la respuesta es no respecto a esos casos, y yo lo fundamento con el hecho de que, en primer lugar, esta resolución específicamente refiere al régimen de retención de cuarta categoría. Para estos sujetos que tienen retenciones de cuarta categoría, sí, la resolución nos establece que a partir del día 3 de septiembre y hasta el vencimiento del 572 web anual, que tendrá lugar el año próximo, allá por fines de abril, va a tener que ingresar al CIRADIC trabajador y realizar la adecuación pertinente, es decir, declarar si es el único progenitor que está tomándose la deducción por hijo, o en caso contrario, si son ambos y pretenden ambos continuar con la deducción, el 50% cada uno. Respecto al contribuyente del impuesto a las ganancias no encuadrado en cuarta categoría de relación de dependencia, esta resolución no lo refiere, si bien, como decía al principio, esto es un tiro por elevación respecto a la interpretación que la AFIP hace del artículo 23. Claro. Las interpretaciones, cuando una norma es interpretativa, su vigencia es desde la vigencia de la norma interpretada. Ahora, en este caso, entiendo que estamos en presencia de una interpretación errónea, excesiva, que establece una restricción que no corresponde, por un lado, y por otro lado, siendo una interpretación es un contrasentido que la AFIP la haya emitido luego, no solo luego del vencimiento, luego del cierre del periodo fiscal persona humana, 31 de diciembre de cada año, el primer cierre con la vigencia de la 27.346 cerró el 31 de diciembre del 2017, sino que incluso lo publica luego del vencimiento de la declaración jurada anual. Con lo cual parecería doblemente excesivo. Claro, porque le estaría dando una retroactividad a una interpretación que hasta ese momento no estaba reglamentada. Hasta ese momento no estaba reglamentado. Entonces, a ver, como decía, las normas interpretativas tienen vigencia desde la vigencia de la norma interpretada. Siendo que a mí me parece excesiva, y en eso coincidimos, esta interpretación, que en realidad es una restricción que la ley no dice, y sería un segundo aspecto abusivo por parte del fisco pretender que se aplique retroactivamente desde el año 2017. ¿Tienen que hacer algo o tomar alguna medida los que están en relación de dependencia? Sí, lo que te comentaba, entre el 3 de septiembre y el vencimiento de la declaración anual del 572 web, que es el vehículo a través del cual los trabajadores informan a su empleador de las deducciones a las cuales tienen derecho, tiene el trabajador en relación de dependencia que ingresar y realizar la adecuación respecto a las modificaciones que estableció esta 4.286. O sea, tienen todo ese tiempo y digamos, el ajuste juega en la liquidación final. Tal cual, juega en la liquidación final y digamos que además será mayor ese ajuste cuanto más se demore el trabajador en relación de dependencia en ingresar al CIRADIC. Este es un buen dato, claro. Está bien. Porque y es un buen consejo para el que está escuchando. Sí, tal cual, porque, a ver, si bien no estamos de acuerdo con el concepto, con esta interpretación, como cada mes el agente de retención, el empleador, tiene que ir tomando la 12ª parte de las deducciones a las que tiene derecho el trabajador en relación de dependencia en su carácter de contribuyente, cuanto más posponga la decisión, mayor va a ser ese beneficio que luego se va a ver restringido cuando el contribuyente, cuando el trabajador en relación de dependencia ingrese a informar, por ejemplo, que un hijo no le resulta ahora deducible porque lo deduce el otro progenitor o que le resulta deducible al 50%. Al 50%, con lo cual ambos van a tener que hacer en este caso. Convengamos que en este caso el agente de retención va a tener que tomar
lo que dice la 4003 y la Absolutamente. nueva. Porque no, esa es la interpretación, no va a poder aplicar de otra manera. Tal cual, porque en definitiva el empleador, en su carácter en este caso de agente de retención, es un recaudador del fisco, un intermediario. Tiene que aplicar la orden que le da el fisco a través de ¿qué? De las resoluciones que publica en el boletín oficial. La 4.286 está publicada en el boletín oficial, está vigente. Jorge, gracias. Gracias a vos, Ricardo, gracias por como estar. siempre. Muchas gracias. Muy bien, muy claro, realmente excelente explicación del doctor Aróstegui. Vamos ahora al encuentro. Nuevamente estuvo la semana pasada el doctor Horacio Félix Cardoso. La inaplicabilidad de las tasas de seguridad e higiene, un tema muy importante. El fallo Western Union con la capacidad habitual lo explica el doctor Horacio Cardoso aquí en Fórum Jurídico Fiscal. Hoy vamos a comentar un fallo realmente importante. Esta vez es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resolvió un tema muy importante en materia de tasas municipales, especialmente en este caso tasas de seguridad e higiene. ¿Qué es lo que dice el fallo? El fallo lo que sostiene es que no se pueden cobrar tasas de seguridad e higiene en la medida en que no exista un local en el domicilio de la jurisdicción del municipio. ¿Por qué la importancia de este fallo? La importancia de este fallo radica en que este es un pequeño límite o coto a la excesiva voracidad de los fiscos municipales que han encontrado como argumento la creación de todo tipo de tasas y que debido al procedimiento judicial de su impugnación, en la mayoría de los casos previo pago antes de ir a la justicia, terminaban cobrando tasas que en la mayoría de los casos no corresponden. En este caso el fallo es de Western Union Financial Service Argentina SRL contra el municipio de Merlo. Se discutía ahí la correspondencia o no de las tasas de seguridad e higiene cuando la empresa no tiene local en esa jurisdicción. Puede trabajar o prestar servicio o utilizar un local de un tercero y en todos estos casos no corresponde el pago de la tasa. El criterio de este fallo se remite a un fallo del año 2009, también de la Corte, que fundamentalmente se remite a los antecedentes de la Procuradora Fiscal, en donde en un fallo contra Nación AFJP se sostuvo que no corresponde esta gabela cuando no tienen local en ese lugar, aun cuando pueda utilizar el local de un tercero. La Corte, en definitiva, lo que está planteando, o el dictamen de la Procuradora en este caso, lo que estaba planteando era que la municipalidad tendría que, por lo menos, haber dividido la tasa, porque no se puede cobrar dos veces la misma tasa por un solo local. Este fallo tiene una trascendencia muy significativa, especialmente en los fiscos que han aprovechado de estas facultades para gravar por prácticamente cualquier cosa a los habitantes de su jurisdicción. Este fallo además tiene una cosa particularmente interesante, porque el fallo original era un fallo que se dictó en una ejecución fiscal. ¿Y qué es lo que dice el fallo que creo que tiene trascendencia para todo tipo de impuestos que se cobran en la Argentina? En una ejecución fiscal es tradicional que las excepciones que se puedan oponer al progreso de la ejecución estén muy limitadas. Usualmente pago, prescripción, espera y no mucho más que esto. En este fallo, la Procuradora, que la Corte hace suyo, expresamente dice que cuando hay manifiesta inexistencia de la deuda, no corresponde un excesivo rigorismo formal y no dejar que la
excepción avance. Por ello, creo que es un fallo a destacar, especialmente también en este último punto en cuanto a que en todas las ejecuciones fiscales, cuando hay manifiesta inexistencia o inexigibilidad de la deuda, no corresponde el pago del impuesto. Esto va en contra de lo que se ha discutido mucho, especialmente en la provincia de Buenos Aires, cuando hay distintos municipios que pretenden cobrar sobre la totalidad de la tasa. Esto es una solución. Muy bien, segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal. Estamos en nuestra sección tuitera, hoy un poquito más compacta, pero no por ello menos interesante. Tenemos realmente dos muy buenos tweets. El primero, @mrconsultores3, un amigo de la casa y habitué ya de esta sección, el doctor Marcelo Rodríguez. En esta difícil coyuntura, el rol del asesor fiscal es determinante. Para el caso de la morosidad en las cobranzas, la Corte definió que resultaban deducibles los malos créditos sin llegar a la incobrabilidad en las causas Telefónica, Banco Francés y Zuller. Deducción en el impuesto a las ganancias, muy importante. Otro Twitter, dirección, estamos con los amigos de Impuesto y Equidad, @Impuesto y Equidad, haciendo referencia a una frase del doctor César Litvin. Tenemos que seguir reduciendo la presión fiscal, eliminando las distorsiones fiscales que solo han ido aumentando en las últimas décadas, dejando de lado la equidad, la eficiencia y los demás aspectos que definen un buen sistema tributario, muy importante en virtud de la coyuntura actual. Pasó nuestra sección tuitera. En la continuidad del programa vamos al encuentro del doctor Félix Rolando. Vamos a hablar de distribución de dividendos y también de distribución de utilidades, porque no hablamos solamente de sociedades anónimas, y teniendo en cuenta la reforma para ver la aplicación de la tasa del impuesto a las ganancias. Un tema muy importante, un especialista y un lujo, el doctor Félix Rolando en Fórum Jurídico Fiscal. Félix, gracias por estar con nosotros, pero el reglamento es muy, muy largo. Sí, tiene muchos aspectos, como dijimos en otra oportunidad. Hay mucho para ver. Hay mucho para ver, es verdad. Pero hay uno en particular, así como se pueden tocar tantos otros, que hay que tener en cuenta. La distribución de utilidades, la distribución de dividendos, tiene un tratamiento específico desde la 27430, que ha cambiado sustancialmente con lo que era antes. Ahora, lo que tiene también de diferente son esas presunciones de distribución. ¿Por qué no charlamos o refrescamos un poquitito cómo son estas presunciones y qué dijo el reglamento? O si dijo algo. Precisiones hay. Este reglamento, que convengamos, no está publicado y es un trascendido. Como en el uso periodístico del caso. Es trascendido, exactamente. Sí, yo creo que hay que recordar que hay un gran cambio en la ley de impuesto a las ganancias, que estaba orientada básicamente a una política tributaria de atenuar la carga impositiva en las empresas. Por eso la tasa de impuesto a ganancias del 35% tiende a llegar al 25% después de 2 ejercicios. Pero gradualmente y paralelamente, a medida que se baja la imposición en la empresa, se sube la imposición en el dividendo. Exacto. Esto equivale a decir, te mantengo el mismo nivel de imposición en la medida que te quieras llevar la plata de la empresa. Dicho en buen romance. Si pero en la medida que dejas la plata si en la empresa, hay 10 puntos que te ahorras. Con lo cual, en el nuevo horizonte, digamos, en el nuevo paradigma, lo ideal o la sospecha va a ser que la gente quizás o los accionistas van a querer sacar la plata de la sociedad y no tributar. O sea, en el nuevo paradigma, sacar dinero de la sociedad como dividendo paga impuestos, cosa que no existía hasta ahora. Entonces, paralelamente, y como ocurre siempre en este tipo de reformas, que están orientadas a gravar los dividendos, paralelamente te ponen mecanismos presuntivos de distribución de dividendos. Porque concretamente, en una empresa familiar, quizás al dueño no le importa tanto si es dividendo o lo que sea, lo que le importa es llevarse el dinero. Hay cierta discriminación, ¿no? Porque la grande puede manejar, pero la familiar, la micropyme y esas manotean la caja para lo que vivir. hay para hacer el puchero.
Viste que esa es la diferencia entre el accionista inversor y el accionista empresario. Este accionista empresario es el de la pyme, el que, viste, gana la empresa, pero en realidad se siente que gana él. Bueno, exacto. Y ahí se da una particularidad que es, como vos decís, un acceso a la caja más fluido que cualquier otra empresa. ¿Qué pasa? La ley estableció presunciones. Presunciones orientadas a que cuando los dueños de las empresas, llámese accionistas, socio o el nombre que tenga, retiran fondos, se presume que están retirando dividendos. Es decir, hay una presunción, como la ley no dice nada, yo siempre entendí que admite prueba en contrario. O sea, vos a partir de esa situación, si no la justificás, obviamente. ¿Qué significa que se presume que hay dividendos? Que se va a aplicar el impuesto cedular al dividendo. O sea, en este tipo de presunciones, el reglamento ahora dispone que la empresa deberá retener el impuesto correspondiente. Entonces, ahora, había un gran límite para esto. No es que cualquier retiro se transforma en dividendo. Una empresa con déficit y que no tiene resultados que pueda distribuir, no puede tener dividendo. Entonces, el gran límite son los resultados contables susceptibles de ser distribuidos, en realidad, tanto el resultado como reservas que pueda tener. Entonces, y primas de emisión. Así que la presunción se aplica hasta el límite de estos resultados. Si vos retirás 100 pesos en una sociedad donde tiene apenas 60 pesos de utilidad, no quiero jugar con los porcentajes, pero los 40 restantes no son utilidad, porque la sociedad no los tiene. Así que ahí entra a jugar otro instituto, mirá cómo se complejiza la liquidación del impuesto, que es la figura de disposición de fondos. Es decir, retirar dinero de la sociedad puede dar lugar en cabeza del accionista una presunción de dividendos y por la otra parte en cabeza de la sociedad una presunción de renta por intereses o lo que sea, renta presunta, digamos, por disposición de fondos. ¿Y cuáles son las causales de cuándo considero que hay una disposición de fondos? Bueno, en general, es decir, las presunciones, decís vos, cuando se considera presunciones, son muchos casos, son casos por retirar fondos, que el reglamento se encarga de decir que pueden ser también valores negociables, o sea, un cheque, no sé, no hace falta que sean, que coticen o no, por usar bienes de la sociedad, que este es un caso bastante generalizado en las pymes, claro. La sociedad tiene un inmueble y algunos accionistas lo ocupa, o usa el auto de la sociedad, y ahí hay un valor, ahí hay una presunción que es un porcentaje, que en el caso de inmuebles es el 8% anual sobre el valor del inmueble. Que ahí se dispone que en esos casos va a haber que sacar prácticamente me está fijando un dividendo. Claro. Me está fijando, claro, se presume, porque no hay plata que se llevó de la caja, es un valor ficto. Pero bueno, se presume, ahí está dicho en el reglamento que en los casos que pueda probarse que digamos que la retribución real es inferior a la que dice la ley, se va a admitir, porque realmente un 8% del valor de plaza de un inmueble, no sé si es la renta que hoy está dando. No, yo creo que es exagerada en algunos casos. Tanto para disposición como para dividendos, parece que el reglamento está permitiendo demostrar que no es así, ¿no? Pero hay un aspecto, mira, bastante interesante que tiene que ver con otra de las presunciones, que es cuando la sociedad le paga a los accionistas un sueldo. Cuando digo sueldo, lo digo generalmente. Bueno, sí. ¿Qué pasa? La primera presunción es, mira, si le pagás a un accionista un sueldo por una tarea que no hace, presume dividendos. Si le pagás un sueldo desproporcionado frente a lo que hace, también hay dividendo. Entonces aparece la cuestión, es decir, desproporcionado con relación a lo que le pagarías a uno independiente. Qué sé yo, si una sociedad tiene que pagar en forma independiente para contratar un gerente 50.000 pesos por mes, pero como es el accionista le paga 200.000, es probable que el fisco diga, mira, que la diferencia es dividendo. Y ahí aparece, ahora el reglamento hace una precisión de que se va a tener que presentar un informe de contador independiente probando esa remuneración que se le pagaría a un independiente. O sea, aparecen complicaciones prácticas. Claro. Vos hasta ahora el accionista cobraba un sueldo y nadie decía nada, ahora aparece esta cuestión. Porque, insisto, el accionista pretenderá sacar la plata como sea. Y bueno, el tema de los dividendos es importante. Y hay una cuestión también que está dirigido a los directores
a los accionistas que son directores también y que retiran sumas a cuenta de honorarios. Sí. Entonces, lo que ahí dice que si en la asamblea le aprueban menor honorario a las sumas que retiraron, la diferencia va a constituir presunción de dividendo también. O sea, si retiraron 100.000 y la asamblea finalmente les aprueba 80.000, los 20.000 que ya se llevaron es una presunción de dividendo y establece la obligación también de pagar el impuesto por ese monto. Bueno, Félix, nos has dejado patitiesos. Y eso que no hablamos y casi no nada. hablamos de nada. Casi nada, recién, esto fue una punta nada más de lo que viene. Bueno, va a haber oportunidad para creo que hablar tenemos para un rato. Vos sos un amigo de la casa, así Cuando que quieran. no solo te vamos a invitar, podés golpear la puerta también. Bueno, cómo no. Siempre te vamos a estar esperando. Y tengámoslo en cuenta. Hay mucho todavía, esto recién empieza. Muy bien, programa muy vertiginoso, nos estamos despidiendo, casi no hemos tenido tiempo en el día de hoy. Antes de irnos, resolución general de AFIP 4303 recientemente publicada, se prorroga para la obligatoriedad del remito electrónico cárnico para el 1 de noviembre de este año. Ese es el único documento obligatorio para transportar de manera terrestre las carnes bovinas, porcinas y uvalinas. Es un tema importante, atentos con esta resolución que queríamos destacar en el cierre del programa. Nos vamos, no hay tiempo para más. Hernán Ramos detrás de cámara, la producción periodística, el doctor Ricardo Ferraro, la producción ejecutiva, el contador Ramón Eduardo Pena. Los esperamos todos juntos dentro de 7 días para hacer nuevamente Fórum Jurídico Fiscal. Chau y hasta la próxima.